Continuando con el tema, vamos a ver lo que es el calor específico. Es la cantidad de calor que necesita 1 gramo de una sustancia para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Cuanto mayor es el calor específico de la sustancia, más energía calorífica se necesita para incrementar la temperatura. Por ejemplo, se requiere 8 veces más energía para incrementar la temperatura de un lingote de magnesio que para un lingote de plomo de la misma masa. Ahí vemos la fórmula del calor específico que se representa con la letra CE. Calor específico es igual a Q. Q viene a ser la cantidad de calor necesaria. M viene a ser la masa. Y TF, temperatura final, TI, temperatura inicial. Entonces la fórmula sería: calor específico es igual a la cantidad de calor sobre la masa multiplicada por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí tenemos una tablita en la cual se denota la sustancia y su valor en calor específico. El agua, por ejemplo, necesita o tiene como calor específico una caloría sobre gramos por grados centígrados. El alcohol necesita 0,58 calorías sobre gramos por grados centígrados. Y así sucesivamente tenemos las diferentes sustancias, ¿no? Cada una con su calor específico. Continuando, vamos a ver un ejercicio y dice así: ¿qué cantidad de calor se le debe aplicar a 500 gramos de un vaso de agua para que eleve su temperatura de 15 grados centígrados a 65 grados centígrados? Ahí vemos los datos que serían, por ejemplo, 500 gramos viene a ser líquido, ¿no? Que sería el agua, y la temperatura inicial 15 grados centígrados y la final 65 grados centígrados. La fórmula a utilizar, ya despejada la cantidad de calor, vendría a ser: cantidad de calor es igual a la masa multiplicada por el calor específico y multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Recordemos que primero tenemos que hacer esta resta que está en el paréntesis, que es la variación de temperatura, ¿no? Ya hemos visto la temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? Y luego multiplicar por el calor específico y por la masa. Continuamos aquí viendo que el calor específico del agua es una caloría sobre gramos por grado centígrado. Ya lo habíamos visto esto en la tabla. Entonces, reemplazando en la fórmula, tenemos la cantidad de calor, la masa, que viene a ser 500 gramos, calor específico del agua, reemplazamos ahí, y es una caloría sobre gramos por grados centígrados, multiplicadas, dice, por la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final, 65 grados, y menos la temperatura inicial, que es 15 grados centígrados. Entonces, resolviendo eso, copiamos lo que son los 500 gramos y también copiamos una caloría sobre gramos por grados centígrados, y 65 menos 15 me da 50 grados centígrados. Y recién multiplico estos tres: 50 por 1 por 500. Me da 25.000. Ahora, ¿cómo me sale calorías? Este gramos que está arriba, ¿sí? Porque hay un 1 debajo, y ven, este está debajo. Este gramo está debajo, hay una línea, una barra que dice que está debajo.
Entonces, este gramo con este gramo se simplifican y tengo arriba calorías. Aquí abajo tengo este grado centígrados que se simplifica con este grado centígrados del 50 y me quedó calorías simplemente. ¿Ok? El resultado o la respuesta sería, se ocupan 25.000 calorías para elevar la temperatura a 50 grados centígrados. ¿Ya? Para elevar 50 grados centígrados. Ahora, para que resuelvan ya para la próxima clase, sería este otro ejercicio. Ya, ustedes van a copiar en su cuaderno y dice así: un pedazo de aluminio de 1200 gramos se encuentra a 90 grados centígrados. ¿Cuánto calor se necesita para disminuir su temperatura a 20 grados centígrados? Ya, entonces ahí tenemos datos también, ¿no? La masa vendría a ser 1200 gramos, 90 grados centígrados viene a ser la temperatura inicial o la temperatura final, ¿no? Una de las dos temperaturas hay que saber distinguir, pero dice cuánto calor se necesita, vendría a ser Q, para disminuir su temperatura a 20. Entonces aquí voy a disminuir la temperatura, ¿no? La temperatura inicial sería 90, la segunda temperatura final sería 20. Entonces, resolviendo ya esto o utilizando la fórmula, les voy a dar aquí la fórmula, ¿no? Cantidad de calor, masa, calor específico por la temperatura final menos temperatura inicial. Y el calor específico del aluminio viene a ser 217 calorías sobre gramos por grado centígrado. Esto ya resuelven ustedes para la próxima clase, jóvenes. ¿Ok? Nos vemos.